Llegamos al 10 de agosto, otro jueves más, compartiendo a través de la pantalla de Canal 8, también de Canal 5, de Cablevisión Salto y de las redes sociales a través del YouTube, del canal de YouTube de Canal 5 Salto. Allí nos pueden encontrar y seguir y mirar el programa independientemente de donde se encuentren y en el momento que ustedes lo deseen. Todas las semanas, todos los jueves, un programa nuevo, una entrega nueva de Ver para Creer, agradeciendo como siempre la preferencia en este sexto año que me toca estar al frente de la conducción, un programa que por supuesto ya tiene 11 años aquí en la pantalla. Agradecer a Máximo San Martín que me asesora y viste de arriba abajo, de torso hasta los pies, con la indumentaria más reciente, siempre a la última moda, recordando que puede asesorarte si estás pensando en salir en este 24 de agosto, noche de la nostalgia, una noche donde muchísimos uruguayos salen a divertirse, qué mejor que ir bien presentado, bien empilchado junto con Máximo San Martín, con sus locales aquí en Salto, en Andrés Latorre, esquina 33, así como también en la ciudad de Paysandú, siempre bien asesorado. Nosotros, desde que comenzamos este programa, el jueves pasado, este ciclo 2023, tomamos la determinación justamente de dar una dinámica distinta a lo que veníamos realizando hasta el año pasado, y es basarnos en dos ejes o en dos temáticas en cada uno de los programas con una especie de introducción justamente aquí. Vamos a hablar hoy, en primera instancia, de la Central Hortícola del Norte, ese proyecto que comenzó hace muchísimos años, que en su momento con la intergremial de Salto Hortícola se habían planteado la posibilidad de tener una infraestructura, un lugar que nucleara, que centralizara absolutamente todos los negocios hortifrutícolas de nuestro departamento, siendo además un eje de la economía de Salto. Más allá del turismo, el sector citrícola y el hortifrutícola son los que más movilizan la economía del departamento. Esa central se embanderaron varias administraciones detrás de ella. Fue con el escribano Malaquina, fue posteriormente con Germán Coutinho, Ramón Fonticiella también en su momento aludió a la posibilidad de la construcción de la central. Finalmente, en los gobiernos del doctor Andrés Lima, se pudo concretar, por un lado, el comienzo de obras, por otro lado, en este segundo periodo, la obra en sí, hasta que se llegó a la construcción. Pero muchas interrogantes surgieron inmediatamente después. Y es que se realizaron ya dos llamados a interesados en operar justamente en esos 50 puestos que hoy están disponibles, y en una primera instancia se presentaron 9, y en un segundo llamado, donde además se ofrecieron otras alternativas al modelo de negocios para la adquisición de esos puestos, entre ellos sumando un alquiler con derecho a compra, se presentaron 8 más. Vamos a estar dialogando en la jornada de hoy con Alejandro Seco, quien es el representante ante el directorio, en representación justamente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero que ha trabajado desde el principio, prácticamente desde que se concibió este proyecto, esta idea de la Central Hortícola del Norte. Pero además existen otras preocupaciones. Por un lado, no decirle la falta de interés, sino el poco interés demostrado en su principio. Por otro lado, algunos operadores también nos han hecho saber que entienden que los costos son demasiado elevados e inviables para poder comenzar a operar comparado con los costos que mantienen hoy en los lugares que están funcionando. Recordemos, el intendente Andrés Lima hace un par de semanas atrás, un par de meses, dijo públicamente que la intendencia, el ejecutivo departamental, iba a presentar un proyecto ante la Junta Departamental de Salto prohibiendo la existencia de 2 centrales hortícolas, en clara alusión al hecho de que los productores, los comerciantes en realidad, que hoy están operando en el mercado de calle Diego Lamas, allí frente al predio de AFE, muy cerquita del shopping, no puedan continuar haciéndolo en ese lugar y tengan sí o sí que mudarse hacia la Central Hortícola del Norte. Eso generó también algunas respuestas inmediatas. No cayó muy bien la decisión tomada por el intendente, el anuncio en realidad, porque la decisión aún no está tomada, la palabra final seguramente la va a tener la Junta Departamental de Salto. Respecto al modelo de negocios, ¿es viable, no es viable? ¿Qué se ha conversado? ¿Qué se ha logrado hasta el momento? Se plantea la necesidad de alcanzar un 50% de los puestos disponibles para que la central comience a operar. Ya llevamos un tiempo bastante prudencial con una obra finalizada que está generando gastos de mantenimiento básicos, pero que está allí, el esqueleto, sin poder operar, y por eso muchas veces surge la duda, la pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir
con la Central Hortícola del Norte. Por otro lado, hablamos de cambio climático, pero no solamente del cambio climático, sino de la intervención humana para contrarrestar los efectos del cambio climático. Seguramente muchos hayan oído hablar de geoingeniería o de chemtrails en algún momento, una palabra, un anglicismo que se aplica en nuestro idioma, porque esos chemtrails, de los cuales tanto se habla, no son ni más ni menos que los chorros que dejan los aviones. El viejo avión a chorro, cuando mirábamos hacia arriba y veíamos que dejaba esa estela, que no es otra cosa que una especie de condensación. Esa condensación se da porque los motores a altas temperaturas y justamente con una altitud muy elevada, en el aire frío, generan esa estela que es la que terminamos viendo, que se disipa rápidamente, en 2-3 minutos. El tema es que seguramente muchos que nos están mirando aquí en Salto, en Paysandú, en el litoral sobre todo, han visto que el aumento del tráfico aéreo ha sido considerable en los últimos meses. Es cuestión de salir afuera, de mirar un día despejado hacia el cielo y ver 6, 7, 8 aeronaves por día dejando este tipo de estelas que perduran y están incluso más de 20 a 30 minutos antes de comenzar justamente a disiparse. Hay movimientos ecologistas, naturalistas, que están muy preocupados por esta situación y que alegan que lo que se está haciendo es vuelos clandestinos, no registrados o no autorizados, cualquiera sea la posibilidad, para manipular el clima, ya sea lanzando a la atmósfera nitrato de plata, que es un químico que se utiliza hace ya mucho tiempo, un metal en realidad que se utiliza hace ya mucho tiempo en Estados Unidos, también se aplica en Chile, hay varios proyectos de cambio climático en el mundo y que también se está haciendo en Uruguay. El diputado César Vega, diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, es un poco quien lleva la voz cantante de los movimientos que están preocupados por esta situación y que están exigiendo respuestas. Al respecto ya ha presentado un proyecto de ley para prohibir la geoingeniería en el Uruguay, así como también un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Aérea para saber si existe o no autorización y registros de estos vuelos, para saber además qué es lo que están haciendo y qué es lo que pretenden en el Uruguay. Además, se habla de todos los efectos dañinos y nocivos que pueden tener estos químicos que son lanzados a la atmósfera para la salud humana, para la de los animales, así como también para las plantas, alterando por completo el ecosistema. La idea de cambio climático no es nueva, existe un proyecto también llevado adelante por los Estados Unidos, que en su momento se manejó como ultra secreto, pero que ya se sabe que existe, que es el proyecto HAARP, esas son las iniciales, que es a través de una red de satélites poder controlar prácticamente todo el clima en el mundo entero, con algunas modificaciones que permitirían en algunos casos que llueva, en otros que no lo haga, según la dependencia o según la necesidad de cada una de las regiones. Lo cierto es que hay muchas interrogantes, hay pocas respuestas, el gobierno oficialmente no se ha pronunciado al respecto y lo que se busca es saber en qué se está y cómo nos afecta a cada uno de nosotros si es que efectivamente lo que se está lanzando a la atmósfera son químicos y nocivos para el ecosistema, para la vida en general. De esto y de mucho más vamos a estar hablando y abordando en esta segunda entrega del ciclo 2023 de Ver para Creer. Nos adentramos y los invitamos a la primera pausa. A la vuelta ya le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Mejoramos y protegemos la costa de Salto. Mediante el proyecto de renovación de Salto Grande, comenzamos a recuperar la zona costera de la ciudad, invirtiendo $1 millón en la primera de las 3 áreas planificadas. Protección contra la erosión, creación de un nuevo espacio público y parquizado nativo con el aporte de especies autóctonas. Son parte de este trascendental proyecto de infraestructura y desarrollo. Más que una obra, una realidad y un gran legado para Salto. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. La Abundancia presenta temporada de legumbres en remojo.
Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155, consultorio número 8. I keep on fighting. I keep on running. I keep on searching. Dando continuidad a este segundo programa de un nuevo ciclo de Ver para Creer aquí en la pantalla de Canal 8, también en Canal 5 y las redes sociales, como estamos ya saliendo a nivel mundial. Nos pueden ver en cualquier parte a través de YouTube, nos pueden buscar por Canal 5 Salto y allí también está la transmisión disponible para ver en todo momento y en cualquier lugar este programa y por supuesto toda la programación del canal. Vamos a recibir a Alejandro Secco, que nos está acompañando y a quien agradecemos que nuevamente esté con nosotros, siempre de forma muy amable, nos ha brindado sus minutos, su tiempo y un espacio aquí en el programa, en este caso como representante o integrante del directorio de la Central Hortícola del Norte en representación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero además una persona que ha estado directamente involucrada en todo el proceso, desde el avance a Salto Hortícola, desde la negociación inicial con los productores, desde que era concebido aquello como una idea, casi una utopía, podríamos decir, hasta el día de hoy. La infraestructura está concretada, está pronta, ya se la entregó a la propia Intendencia de Salto. Y lamentablemente, Alejandro, lo único que hemos recibido de noticias en estas últimas semanas han sido hurtos, ¿no? Porque han sido víctimas justamente de hurtos, de algunos actos delictivos allí en la zona. Yo no hablaría en plural, digo, sí. Hasta donde yo conozco ha habido un pequeño evento que en los últimos días la vigilancia en eso funciona y... Hay personal permanente allí, ¿no? Claro, exactamente. Y sí, es un lugar bastante descampado, digamos, y una superficie muy amplia, muy grande que se puede prestar para algún... pero no han sido grandes eventos. Recordamos que la central fue una idea que surgió incluso cuando Malaquina era intendente de Salto. O antes. O antes incluso. O mucho antes. Fue un sueño de los propios productores, ¿no? Claro, sí, de larguísima data. Yo recuerdo en los años 90 el movimiento horticultor de Salto, que tenía, cedido por la Intendencia, tenía las instalaciones del viejo abasto, ahí en la entrada del barrio Artigas. Tenían una pequeña infraestructura, digamos, que básicamente era para clasificación de producción, de mercadería y para despalillados de frutilla. Tenían unas cámaras de frío para procesos de congelado. Es decir, hay un proceso larguísimo, donde el escribano Malaquina, en el año 96, aparece con la idea de lo que fue el parque agroalimentario, y después se transformó en parque agroindustrial, que es lo que tenemos hoy, una superficie de 94 hectáreas, dividido en parcelas, algunas comprometidas en venta, y en 2 de ellas, que están pegadas naturalmente, se construyó la central hortícola como primer mojón de algo bastante demorado, digamos. Bastante demorado. ¿6 millones de dólares aproximadamente?
Sí, aproximadamente un poco menos. Hay que tener en cuenta que los costos se manejaron siempre en UI, a los efectos de tener una moneda que se actualizara sola, como es la unidad indexada. Entonces depende cuando hagas la conversión, son los valores que te da, sobre todo por la variación que ha tenido el dólar respecto a la moneda nuestra. De todas maneras, si manejamos un Pero aproximado, sí, podemos decir unos sí, 6 millones. 5.800 diría yo. Acá el tema de la financiación fue un tema que dio que hablar en su momento. La Nos dio Intendencia de trabajo, Salto, nos claro, dio el trabajo. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Recordemos además cuando asume este nuevo gobierno nacional, inmediatamente el ministro en aquel entonces llegó, estuvo en Salto, manifestó su compromiso. Antes de asumir estuvo con es cierto. nosotros. Antes de asumir estuvo con nosotros y comprometió su apoyo en diciembre, él asumía en marzo. Y fue cuando se hicieron los primeros movimientos de tierra incluso. Exacto. Y el 13 de marzo, cuando explotaba la pandemia o se declaraba la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID, ese día nosotros, mejor dicho, el viernes, nos reuníamos en el local de la Asociación Agropecuaria con el ministro para consolidar el apoyo de forma verbal, digamos, en ese momento, pero fue así que se confirmó el apoyo del Ministerio a la iniciativa. Pandemia de por medio, toda la situación burocrática habitual del Estado llevó a que se demoraran en llegar los fondos que finalmente llegaron del Gobierno Nacional y la obra está paga. En su momento había un compromiso, y quiero preguntarte porque acompañaste todo el proceso justamente, había un compromiso de los productores que estaban nucleados en las distintas comisiones de fomento y demás del Salto Hortícola, de también volcar dinero, que era cerca de $1 millón en aquel momento. El compromiso no era que los productores iban a volcar el dinero, sino que el saldo del precio final, digamos, surgía de la venta de los puestos. Mejor dicho, la venta de los derechos de uso de los puestos. Pues no se vende o sea, el puesto. eso ya estaba de alguna forma anticipándose que iba a ser así, un modelo similar al que se implementó. El modelo fue diseñado con el plan de negocios y el modelo de gestión con distintas consultoras, con técnicos locales, fue diseñado en esa concepción, ¿no es cierto? Nosotros ya sabíamos, más o menos teníamos el esquema de la posible financiamiento de la obra y nos quedaba ese saldito que salía de la venta de 40 puestos a $20.000 cada uno, que era el precio que se había fijado de común acuerdo con los productores. En esta etapa son 50 puestos y a 15.000. En esta etapa, claro, porque eran 50 puestos el proyecto inicial. Y se preveía una ampliación de 25 puestos, que cuando vimos que los números empezaban a dar, dijimos, bueno, vamos por todo, construimos todo y después vemos cómo lo organizamos. Pero el proyecto original y el plan de negocio fundamentalmente se basa en 50 puestos. Y acá la primera precisión de aquel estudio y de aquella fijación de precios, hoy estamos sensiblemente más abajo. Estamos hablando de un costo de $16.000. En aquel momento eran 20. ¿Y qué pasó en el camino? Pregunto esto porque si los productores eran conscientes de aproximadamente el costo que iba a tener cada uno de los locales, ¿por qué tan poco interés en 2 instancias de llamado? Estamos hablando que en total son 17 puestos los que están designados hasta el momento. No, 25. ¿Allá se llegó a los 25? Sí, ¿Cómo se alcanzó esos 25 finales? Porque los 2 llamados sumaban 17. Claro, 2 llamados, pero además, por lo que permite el texto, el TOCAF, la forma de contratación de la Intendencia, después de terminada la adjudicación de la licitación, de esos puestos que tú decís, es posible, bajo las mismas condiciones, seguir negociando mano a mano, digamos, en ese caso. Ya con una ventana cerrada, sin importar las negociaciones. Claro, con las mismas condiciones, los papeles y el precio el mismo, naturalmente, pero ya es mano a mano, no es la presentación a la licitación. Eso está abierto ahora y seguimos trabajando nosotros. Y acá, permitime que haga trate de hacer una explicación, en realidad, porque... Esa es la idea, justamente. Yo creo que ha pasado mucho tiempo, estos procesos largos a veces tienen esos problemas. Es decir, una cosa era hace 5 años, estamos hablando 5 o 10 años en realidad, cuando nosotros empezamos a trabajar esto fue en 2013, 2014, 2015. La situación de la horticultura y de los precios era distinta. Hoy hemos pasado la pandemia con todos los inconvenientes que trajo, la sequía, etcétera, un montón de inconvenientes y la situación no es la misma. Hay ciertas complicaciones desde el punto de vista
de comercialización de los valores. La situación de los productores, desde el punto de vista del negocio, no es la misma. Yo creo que por ahí un poco, es decir, esto no es como jugar a las damas, ¿no? Es decir, que simplemente muevo la ficha y ya está. Son negocios, son compromisos. Son compromisos 30 años, que cada uno asume. Y bueno, ha sido difícil. Y ha sido difícil sobre todo desde lo que es el procedimiento que hablábamos de las licitaciones, el procedimiento administrativo del Estado enfrentado a una situación comercial con los privados. No es fácil para el privado entender la mecánica administrativa, burocrática, los papeleos, los certificados, los plazos, y viceversa también funciona, ¿no? Muchas veces para quienes trabajamos en el sector público a veces cuesta ponerse en el lugar del privado. Uh-huh. Es lo que hemos estado tratando de hacer con la gente de la Intendencia. Hay en esto yo quiero rescatar un muy buen equipo de trabajo junto con la gente que está trabajando allí, el doctor Sánchez, el Leonardo Verme, por los lados de Salto Hortícola, los productores también, fundamentalmente con Eduardo Tenca y Martín Espina, que son los representantes en la comisión. Trabajamos aunadamente en ir levantando algunas dudas, en escuchando sugerencias, conversando con la gente, aclarando un montón de cosas, porque creemos en eso, creemos en que conversando y buscándole la vuelta se va a ir arreglando esto como se viene arreglando. De hecho ya estamos muy cerca de un número óptimo para empezar. La idea en su principio era que con el 50% de los locales ya comprometidos se podía comenzar a funcionar, 25. Algo así estimamos. O sea que ya estarían hoy en condiciones de comenzar a operar. Exacto. Si vos me apuraras con la pregunta, yo te diría que estaría buenazo para largar en la primavera, llamarle septiembre, octubre, básicamente porque es un momento que la producción salteña está full, pero realmente es difícil que lleguemos en forma, sobre todo. Hay un montón de aspectos que no tienen que ver con la obra, ¿no? La obra estaría pronta, quedan detalles para hacer, tiene más que ver con el funcionamiento, que no es menor. Yo siempre cito aquel chiste del bruto avión que habían hecho los brasileros y ahora tienen que hacer volar esto. Claro. Ahora la infraestructura está magnífica, tiene algunos pequeños detalles que estamos para corregirlo, que tiene que ver con que sacamos algunas cosas para abaratar costos, pero se arregla, eso lo vamos a arreglar de alguna forma, pero hay un montón de aspectos que tienen que ver con el funcionamiento que tenemos que pulirlo, y tenemos que pulirlo con los interesados. Eso es fundamental. Todo este proceso ha estado siempre ligado a la opinión de los productores, de los operadores que hoy operan allí en el mercado de Olama. Nosotros no inventamos muchas cosas, tomamos como espejo lo que ya funciona. Esa dinámica que tenían ellos. Exacto. Pero entonces hay una infraestructura nueva que nos permite algunas cosas que tenemos que conversarlas entre todos, aprobarlas entre todos. De hecho, la propia Junta Directiva de la Central Hortícola prevé que hay un representante de los productores y un representante de los operadores comerciales. Entonces, y bueno, se agregó un quinto miembro que al principio un poco nos chocó, pero yo creo que, y destaco, que va a ser muy, muy útil y de interés, que es un representante de las intendencias de la región. Y digo que es útil e interesante porque justamente eso es lo que nos va a permitir desembarcar más fácil en algo que ya existe en algún momento, pero con más fuerza en los departamentos del norte. Que han demostrado su interés también en su momento en la operativa de la central. Exacto. Ahora, en su momento, cuando se consiguió este proyecto, ¿estaba previsto que el depósito no estuviera incluido en el precio inicial? El depósito, ese que se anexó, digamos. No, eso fue una cosa que se afinó. Y se incorporó. Son 30 metros cuadrados. Que deben construir quien compra. A cielo abierto. A cielo abierto. No es construir, en realidad, porque es a cielo abierto, ¿no? Pero sí ponerle algún tejido, alguna demarcación. Está el espacio delimitado, con caminería, inclusive eso lo va a quedar pronto. Y cada puesto, además de los 40 metros cuadrados techados que tiene 30 metros cuadrados para depósito, para depósito de vacíos, eventualmente depósito de algún tipo de
de mercadería seca que puede ser acopiada. ¿Y estaba previsto una cámara de frío? ¿En algún momento se habló también de esa Está- posibilidad? no solo estaba previsto, sino que está pronta. Hay 2 cámaras de 50 metros cuadrados cada una más o menos, más una antecámara que sería el doble. Eso está pronto, es solo equiparla y determinar cómo funciona, porque también eso es... Hay que asignar espacios. No, más que asignar espacio, es asignar un funcionamiento. Es decir, quién se encarga, cómo... En fin, vos tenés 3 cajones, yo tengo 5, pero los tuyos son de durazno y los míos son de tomate. No todos requieren las mismas temperaturas, las mismas humedades. Es decir, hay que establecer una regla de funcionamiento, cómo se acopia, en fin, reglamentar el uso y ver quién la va a gestionar, si es la propia central hortícola o un concesionario, que es la idea original. Cuando se hizo el anuncio de cuál iba a ser el modelo de negocios y de operativa de la Central Hortícola del Norte, nosotros recibimos algunos mensajes de operadores, justamente, de aquellos que hoy están trabajando allí en Diego Lamas y que decían que entendían que los precios eran demasiado elevados, comparado con lo que estaban pagando hoy en cuestiones de alquiler y para la operativa. Ellos en su momento, incluso en una visita que hizo el intendente Lima en el periodo pasado, se comprometieron y dijeron, cuando la central esté pronta, entregamos este galpón y nos vamos para allá. A tal punto llegó esta situación que el intendente hace pocas semanas dijo que iban a enviar un proyecto a la Junta Departamental para, de alguna manera, prohibir la existencia de 2 centrales o la operativa de 2 centrales en el departamento, dejando una opción o una alternativa que es irse hacia la central hortícola. ¿Le parece que fue una buena decisión correcta del intendente al menos anunciar esta medida? ¿Cambió en algo? No, yo justamente lo que te contaba, creemos, el equipo de trabajo, que conversando se puede llegar a buen puerto, que no es imponiendo. Pero sí es cierto que hay que poner un límite. Sí es cierto que decir, bueno, en algún momento hay que poner en funcionamiento la central hortícola. Es una inversión un esfuerzo que ha hecho la Intendencia en nombre del pueblo de Salto. Es algo que estamos absolutamente convencidos, las cifras, el plan de negocios, todo lo demuestra que esto es un antes y un después, que como en cualquier caso cuesta cambiar, cuesta mudarse. Habla de los costos. De los costos iniciales que yo te refería hoy, a los de hoy ya bajaron. Bajamos, nosotros hablábamos de $20.000 y hoy estamos en 15, 16. Nosotros hablábamos de algo de 23.000 pesos por mes de costos operativos, lo que se llaman gastos comunes, y hoy estamos comprometiéndonos a llevarlo a 13. Todo eso implica esfuerzos y yo diría en algún caso también esfuerzos militantes, no solo patrimoniales. La Intendencia está jugando fuerte a que esto funcione, Salto juega fuerte a que esto funcione. Si comparamos esos valores con lo que cuesta hoy el mercado ahí en Diego Lamas, son precios inferiores por metro cuadrado. Estamos hablando de 70 metros cuadrados, 40 techados y 30 abiertos, en un lugar con toda la infraestructura que vas a tener. Baños en cantidades hasta exagerados, si se quiere, vas a tener infraestructura para comedor, vas a tener infraestructura bancaria, estamos en negociaciones con el Banco República, es decir, otra lógica comercial y una comodidad absoluta para todo lo que es el tema de transporte. Los precios no son comparables, sobre todo porque en la central hortícola vos comprás Y acá es un alquiler, nada más que un alquiler. Y acá es un alquiler. O sea, hay gente que ahí se podría haber comprado 4 o 5 puestos, porque hace 20 años que está, y podría haberse comprado 4 o 5 puestos en la central manteniendo esos valores. De manera que no es caro, es sentarse a conversar y los números quedan. Yo respeto, no me meto en el bolsillo de nadie ni en el negocio de nadie, pero desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de la conveniencia, desde el punto de vista del futuro, de las posibilidades que ofrece, no hay duda que es rentable, que es económico, que tenemos un fuerte compromiso los que estamos trabajando en hacer una administración austera, eficiente. Por eso yo te decía, no queremos apurarnos, que después tengamos que andar remendando, sino justamente
queremos salir firmes. Así Comenzar a operar y cubrir los gastos necesarios para el cubrir los funcionamiento gastos, sin que dé pérdida, que ¿no? todo funcione, que todo esté previsto, que no haya, digamos, después cosas que decís, ay, esto no lo previmos. Tratar de prever la mayor cantidad posible de cosas con la flexibilidad que hemos venido manejándonos. Ahora, también mucho se habló de la necesidad de una complementariedad con el MAM, ¿no? Con el mercado agrícola de Montevideo, metropolitano. Sin embargo, el MAM está en problemas. A tal punto La que UAM. la UAM, perdón, la Unidad Agrícola Metropolitana. Ahora sí, gracias por la corrección. No. La UAM está en problemas. Está en problemas económicos a tal punto que hace poquitos días atrás los medios capitalinos hablaban de que la operativa está en peligro justamente porque están utilizando las reservas para cumplir con las obligaciones. ¿Se mira de reojo lo que está sucediendo allá? ¿Se puede Sí. comparar con el funcionamiento que va a tener la Central Hortícola del Norte? Algunas aclaraciones previas. Digo, el modelo de negocio de la UAM es distinto al nuestro. Existía el mercado modelo, hubo una mudanza, hubo un aumento de valor. En el caso de ellos, en el caso nuestro, la mudanza no es tal, porque es cerrar una iniciativa que es con alquileres privada a una cosa que es semipúblico, semiprivada, público-privada, que es la Central Hortícola. En el caso aquel, hubo un fuerte endeudamiento para culminar las obras. Con el Banco República, sobre todo. Entre otros con el Banco República. En el caso nuestro, prácticamente no existe endeudamiento. Digo, no existe. En la medida que se vayan vendiendo los puestos, se va a ir cubriendo la deuda para el monto final de la obra. Y si hay algún endeudamiento es por capital de giro, como cualquier empresa para arrancar, digamos. O sea, ahí nomás ya tenemos una gran diferencia a favor nuestro. Es decir, nosotros, y es una mochila que no tenemos en la Central Hortícola, que es cargar con una deuda. La cuenta está paga. Y acá una cosa que reivindica algo que no es económico, que es una visión fundamental. Esto de alguna manera, y quiero ser cuidadoso con las palabras, pero se lo arrancamos al centralismo. Esto es un financiamiento que se lo arrancamos al centralismo y bastante trabajo nos dio, muchas discusiones, horas y horas de reuniones, pero tenemos la Central Hortícola prácticamente 100% financiada con fondos nacionales. No ha sido fácil, ahora lo que resta es hacerla funcionar. Y ahí está entonces la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. El no deberle a nadie. Ahí va, exactamente, no deberle a nadie, arrancamos sin deudas, todo lo que podamos hacer es para gestionar lo más eficiente posible. Y lo otro que vale la pena destacar es que la relación con la UAM como tal, desde mucho antes, siempre fue en los mejores términos, a tal punto que inclusive antes de que ellos pusieran en funcionamiento, tuvimos un par de reuniones acá por lo menos con ellos, tuvimos un convenio firmado, tuvimos líneas de cooperación, sobre todo en información de precios, en control de calidad de la producción de fruta y verdura. Tenemos una línea excelente con la operativa de la UAM, estamos, sobre todo a nivel técnico, digamos, que estamos en permanente contacto, y creemos en un sistema nacional que funcione coordinado, ¿no? Ya estamos sin tiempo, pero para resumir porque la idea era justamente esta, despejar muchas dudas respecto a la Central Hortícola del Norte, porque además nosotros somos los que recibimos muchas de esas consultas, gente que pasa y dice, seguimos viendo la Central, que está pronta, pero que no hay puestos ocupados. ¿Podrías aventurar una fecha de comienzo tentativa? Esto es colectivo, como yo te decía. Si la voluntad es cuanto antes, o mejor dicho, más que la voluntad, la aspiración, ¿no? El ideal, pero difícilmente lleguemos a la primavera. Y no llegando a la primavera, cuando digo primavera, digo septiembre, octubre. ¿Ya hay que pensar en verano o en marzo? Ya hay que zafar. En verano el aparato, el motor de la horticultura salteña se entra a apagar y entran a aparecer otras actividades en la chacra y a su vez otro tipo de producción que básicamente viene del sur. En ese caso ya nos iríamos al otoño, digamos. Cambiaríamos primavera por otoño, lo cual nos daría ahí sí el plazo suficiente para ultimar todos los detalles, para seguir colocando puestos. Es notable cómo conversando en estos términos que estamos conversando ahora, la gente empieza a
arrimarse. De hecho, pasamos de 17 puestos a 25. En poquitas semanas. Y somos optimistas que va a seguir sucediendo esto con paciencia, con argumentos y con flexibilidad. Alejandro, muchas gracias por la visita y muy amable como siempre por las aclaraciones. No, gracias a vos, Rodrigo. Nosotros vamos a hacer una última pausa en esta noche y en instantes estamos de regreso. La Abundancia presenta temporada de legumbres en remojo. Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La Abundancia, lo mejor de cada cosecha. Mejoramos y protegemos la costa de Salto. Mediante el proyecto de renovación de Salto Grande, comenzamos a recuperar la zona costera de la ciudad, invirtiendo $1 millón en la primera de las 3 áreas planificadas. Protección contra la erosión, creación de un nuevo espacio público y parquizado nativo con el aporte de especies autóctonas. Son parte de este trascendental proyecto de infraestructura y desarrollo. Más que una obra, una realidad y un gran legado para Salto. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. I keep on fighting. I keep on running. I keep on searching. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 en consultorio número 8. Último bloque de esta noche. Al principio del programa hablábamos sobre un fenómeno, podríamos catalogarlo de esa manera, casi habitual y frecuente, cada vez más frecuente en el cielo salteño, pero el Uruguay entero no es ajeno a esta realidad, que es mirar hacia arriba, principalmente los días que está despejado y hay buena visibilidad, y ver un tráfico bastante inusual aéreo. Esas aeronaves, que como decíamos antes eran como aviones a chorro, se decía popularmente, que dejan una especie de rastro. Bueno, hay algunas teorías y hay quienes defienden la idea de que son solamente condensaciones de los aviones, de los motores, que cuando pasan por zonas muy frías, los motores calientes dejan ese rastro que rápidamente se disipa. Pero también está quienes sostienen que esto en realidad son rastros químicos que tardan mucho más tiempo en disiparse y que lo que están haciendo es o bien geoingeniería o aplicando algún otro tipo de químicos, no solamente sobre nuestro país, sino que estos hechos se suceden y se denuncian en distintas partes del mundo. Y alguien que ha, de alguna manera, tomado la bandera de esta situación, buscando respuestas al respecto e incluso presentando un proyecto de ley para prohibir la geoingeniería en nuestro país, es el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, César Vega, que nos está acompañando a través de Zoom. Así que le agradecemos, diputado de la comunicación. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de conversar con ustedes. Un saludo a toda la gente de Salto. Bueno, sí, justamente
Ayer mismo recibimos la contestación del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa le había solicitado a la Fuerza Aérea que se pida y nos dicen que no tienen conocimiento acerca de vuelos de aviones que no estén, digamos, realizando viajes normales. Sin embargo, dentro de muy poco tiempo, yo ya pedí una reunión con la gente de la Fuerza Aérea, porque dentro de muy poco tiempo, por otro lado, me dicen, sabemos que no tienen radares, no tienen nada para poder saberlo, pero me dicen que no tienen... Bueno, en realidad me dicen que no tienen conocimiento, está bien. Pero en el también eje dicen del que río no Uruguay, autorizaron, ¿no? O sea, dicen no tener conocimiento por un lado y no haber autorizado vuelos para la práctica de geoingeniería. Eso es lo que se desprende de la respuesta que brindó el Ministerio de Defensa. Sí. Pero es que son muy distintas, ustedes lo habrán visto porque en el eje del río Uruguay y en la frontera con Brasil primero, pero ahora mismo hasta por encima del campo donde vivimos acá, por suerte muy poco, ustedes están viendo, a ver, lo que pasa es que esto acá se aplica mucho sentido común. El vuelo, los aviones siempre recorren más o menos... el trayecto es siempre por el mismo lugar, porque los aviones, como los autos en tierra, van por determinadas carreteras a determinadas horas e incluso a determinadas alturas predeterminadas. Entonces ahora aparecen aviones que muchas veces ni siquiera aparecen en las pantallas de los radares porque tienen los transpondedores que vienen a hacer las matrículas apagadas, que están realizando este tipo de vuelos extraños y que echan una especie de humo que es bien distinto a ese que conocíamos como viejo avión a chorro. Y esto además es ya ahí estoy viendo yo una imagen que ustedes están pasando, es muy clara. Esto además... En algunos países del mundo, ustedes miran el cielo y es un cuadriculado, porque no se chocan de casualidad los aviones. Y por otra parte, acá en el Uruguay, cuando nosotros éramos muy pequeños, hace 50 y pico de años, se realizó un experimento de geoingeniería en el departamento de Canelones, con participación de la Fuerza Aérea, desparramando nitrato de plata. Lo único que yo quiero advertir es que lo que sale de estos aviones es sumamente tóxico para no solo los seres humanos, los animales, los insectos, las plantas. Es decir, que todo termina muy mal y que el ser humano se tiene que dejar, perdóname que voy a usar un término de los míos, medio descomedido, dejar de joder con jugar a ser Dios. Que llueva cuando tiene que llover y que no llueva si no va a llover. Pero eso de andar robándonos las nubes, porque funciona así, ¿sabes? O sea, vos le robás las nubes a un país vecino, o incluso, como ya hizo los Estados Unidos en Vietnam, por ejemplo, haces que en ese país vecino le llueva 3, 4, 5 veces más de lo que tenía que llover el mes que... ¿Entiendes? Nosotros ya sabemos por filmaciones, te digo más, una de las primeras muy claras que tengo, vino desde Salto hace ya, no sé, como 3 o 4 meses. Los aviones no se andan cruzando y dejando las humaderas. No sé si estoy dando en el clavo porque de repente hay muchos oyentes o televidentes tuyos. Yo creo que sí, que la gente ya está mirando más hacia arriba. Sí, incluso nosotros recibimos muchas consultas a diario aquí al respecto de ello. A ver. Claro, de justamente televidentes, ciudadanos, que ven incluso con creciente preocupación el aumento del tráfico aéreo y no era habitual, como hoy ocurre bastante seguido, por ejemplo, un domingo a la tarde, ver 5 o 6 aviones en cuestión de 3 o 4 horas de separación cruzando por el cielo salteño. Lo que más llama la atención incluso
es que cuando se va a los sistemas de monitoreo de radares que son gratuitos y que se puede ver cuáles son las aeronaves que están sobrevolando, no figura ninguno. Salto sobre nosotros solamente cruza una línea que es frecuente, Claro, 2 veces por una día, sola. que la es Foz do Iguazú, Buenos Aires, pero 6 aviones, 7 en un día, ya es bastante más atípico, ni hablar. Y a esa altura, aún más. Claro, yo soy de Paysandú y los gurises nos gustaba ver a qué hora pasaba el avión a chorro, que se llamábamos. Eso es absolutamente común para nosotros, para ustedes. Ahora, esos vuelos funcionan sin el transpondedor prendido, que viene a ser como la matrícula del avión. Entonces, es todavía más grave porque la Fuerza Aérea Uruguaya, yo sé que no, yo soy muy partidario de hacer un achicamiento gigantesco en lo que se refiere a algunas áreas del ejército y dotar a la Fuerza Aérea de radares, porque está todo el tema de la droga incluso. Pero vos fíjate que ahora no tienen ni cómo contestarnos y nos dicen, la verdad que yo ya sabía que esa iba a ser la respuesta, porque la respuesta es sincera, me dicen que no tienen conocimiento y yo ahora les pedí al ministro de Defensa para reunirme con las autoridades máximas de la Fuerza Aérea, llevarle todos esos videos, que tengo algunos de Salto, de Paysandú, no te imaginas la cantidad de videos que tengo. Entonces, para que ellos tomen contacto con este asunto, porque sería muy grave que estuviera sucediendo lo que en realidad lo que está sucediendo y estamos viendo, porque hay que mirar hacia arriba nada más. Y bueno, como te reitero, estamos hablando ya no de nitrato de plata, que ya sería grave. Estamos hablando de aluminio. El aluminio es muy malo para la salud, tenés vinculado al Alzheimer con el aluminio, es un veneno para las plantas. Por otra parte, se trata de aluminio tal cual y como elemento químico de esa manera no existe en la naturaleza, pero también tenés estroncio, bario, y últimamente nosotros, como tuvimos que empezar a meternos en el tema para poder debatir con quien se ponga adelante, tenés nanotecnología de hidróxido de grafeno. Yo explico por qué. Nanotecnología de hidróxido de grafeno, que se oxida. Explicamos por qué. Porque esto se está enamorando el ser humano del hidróxido de grafeno como partícula nano, porque te abarata el trabajo, el procedimiento, el proceso. Definitivamente te abarata muchísimo el proceso digamos, de la dispersión. ¿Ah? ¿Por qué motivo? Bueno, porque cuando esas partículas muy pequeñas, por ejemplo, se empiezan a unir y forman una partícula más grande, que es la que definitivamente, si querés que llueva, por ejemplo, forma la gota, y a partir de la formación de la gota, llueve. Ahora, Y el proceso contrario también es más eficiente, ¿sí? Siempre estamos Y el partiendo de la grafeno es muy base malo que, para la salud. diputado, siempre estamos partiendo de la base de que todo lo que se está haciendo es para manipular el clima. Al fin y al cabo es eso lo que se busca, porque el nitrato de plata se sabe que se utiliza porque los propios Estados Unidos, principalmente en las zonas desérticas, muestran, incluso hay documentales al respecto, de que es una práctica común. Sabemos que Chile también lo está aplicando, incluso había intenciones de traer el modelo chileno al Uruguay, con por supuesto la veña en este caso del Ejecutivo, del Gobierno, pero me imagino que si estos químicos están siendo vertidos de alguna manera, tendría que ser comprobable, debe estar en la tierra, con un chequeo, con un tipo de análisis. No, se comprueba, sí, ya se comprobó. Yo te envié un video de los últimos que me llegó, justamente, ya se comprobó en tierra, definitivamente, después se termina midiendo en tierra. E incluso muy importante ese dato que acabas de dar, que nosotros se lo suministramos al Ministerio para que sea evaluado, que en realidad los chilenos le dijeron al Ministerio de Defensa que podían a manipular el clima en los cielos del Uruguay. Incluso las Fuerzas Armadas le piden que sea con un avión uruguayo,
O sea que están participando de la decisión de manipulación del clima en caso de que se hubiera efectuado lo que los chilenos proponían. Bueno, se me chispoteó. Sí, en áreas desérticas como Arabia Saudita, por eso yo te digo que ya se está haciendo, China lo ha hecho en varias oportunidades, esto no tiene nada que ver con política, pero también y hay un área se está estudiando, pero casi ya se diría que se está haciendo para que también sean más eficientes las transmisiones telefónicas vinculadas a 5G o 6G. ¿Por qué motivo? Bueno, porque esas ondas se mueven mejor cuando estos metales están en la atmósfera. Entonces, si vamos a jugar, está bien, algunos pueden decir, Vega, pero usted es muy conservador o muy conspiranoico. No me vinculen a esas materias. Yo soy un productor de alimentos preocupado, si ustedes quieren, ¿tá? Pero si nosotros vamos a jugar a ser dioses, a querer mejorar lo que tenemos, bueno, nos va a ir mal porque ya le salió mal esto al ser humano. ¿Ah? Y nos va a volver a ir mal. ¿Ah? Y hay áreas que las conozco muy bien, como la de los agroquímicos, y en esa nos fue muy mal. Entonces, en esta, fíjate que, por ejemplo, si tú usas un agroquímico, bueno, te haces responsable en bromas a tu vecino, lo que sea, ¿no? Pero en esta te están pasando aviones por encima de tu cabeza. Y a mí me gustaría tener un cohete para bajarlo. Sinceramente, porque si el avión no tiene patente, no tiene nada, está pasando de contrabando, bueno, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Ah? Esa es la preocupación mía, por lo tanto, tenemos un proyecto de ley que si no es atendido en esta legislatura tendrá que ser atendido en la próxima, que solicita la prohibición de vuelos de geoingeniería en el Uruguay. Y también la parte experimental, porque, por ejemplo, en la Argentina, ahora se ha contestado que sí, que hay aviones haciendo geoingeniería, pero que se trata de experimentación de la universidad. Bueno, tampoco los queremos, no queremos nada. ¿Tá? Ese proyecto de ley que tiene 2 artículos, que es el que tengo acá, y que establece en su primer artículo, prohíbase el vuelo de aviones en el espacio aéreo uruguayo con fines de manipulación climática, y el segundo, prohíbase el otorgamiento de patentes y permisos para la investigación y aplicación de técnicas de geoingeniería a instituciones tanto públicas como privadas. De alguna forma, prohibirlo por completo. Pero sí llama la atención, en base a la respuesta que recibió del Ministerio de Defensa, en que no tienen conocimiento de que hayan vuelos y prácticas de geoingeniería, tampoco que hayan autorizado haberlo realizado, pero no responden o no aclaran el por qué no intervienen en estos vuelos que no están debidamente identificados. Hay 2 alternativas, o son vuelos clandestinos o son vuelos militares. Esos vuelos militares habitualmente no figuran en los radares porque se manejan de forma, por supuesto, privada y secreta dentro de las propias instituciones de las Fuerzas Aéreas, pero son como que las 2 posibilidades que existen hoy. Sí, a pesar que está tan deschavado todo esto, porque yo creo que dentro de muy poquitas semanas, tal vez, o meses, a más tardar, todo el mundo ya tendrá los datos, estará saliendo esta noticias por televisión, por todos lados, porque hay muchísimos vuelos comerciales que están siendo contratados para hacer geoingeniería. Por ejemplo, una línea común y corriente, como tú decías, entre Buenos Aires y Foz de Iguazú, creo que dijiste, entonces, sí, esa también puede llegar a ser contratada, y entonces, aparte de estos vuelos que tú mencionas, estaría esa. Mira, es tan común que en España figura, por ejemplo, en un diario, como si fuera aquí el diario El País, puedes encontrar ahí teléfonos de empresas que se dedican a hacer manipulación climática. Por ejemplo, yo vivo aquí en un campo, ¿no? Yo vivo en un campo. Entonces, yo tengo no sé qué cantidad de invernaderos o algo así, y entonces un dato bueno para Salto, que tiene muchos invernaderos, y algún loco aparece ahí en Salto que dice, bueno, yo no quiero que llueva aquí sobre mis invernaderos, no sé cuánto, y agarra y contrata manipulación climática Pero yo quiero que nos compenetremos un poquito de lo que significa que no es que un humito nomás. Estamos hablando
de cosas que son ultra tóxicas para los seres humanos, los animales, los peces que están bajo el agua también. Se ha medido, por ejemplo, el aluminio, que es un poderoso veneno. ¿Viste que se perdieron unas pastillas de fosfuro de aluminio los otros días al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? En Yo Río puse el Negro. grito en el cielo, porque eso está prohibido en casi todo el mundo. Pero acá, bueno, ahí tienen lo que yo les digo, ¿ves? Se me acaba de ocurrir. Entonces, las plantas también, muy tóxico, y nosotros no podemos permitir que haya algunos seres humanos que con algún objetivo tal vez son tan ignorantes que con algún objetivo tal vez bueno para ellos contaminen toda la atmósfera. No lo podemos admitir a eso. De esta manera, entonces, era bueno conocer un poco en qué se está trabajando, pero además le hago esta última pregunta, diputado. ¿Es usted el único legislador que está en estos momentos enfocado en este asunto? ¿Ha recibido algún tipo de respaldo, algún tipo de consulta de sus colegas o una preocupación compartida? Y bueno, lamentablemente en este tema y en otros estoy más solo que el uno, porque sí, algunos legisladores, no te voy a decir que me hicieron notar su asombro, pero no me quedó claro si no me estaban queriendo tomar el pelo. De hecho, por ahora defendí yo el proyecto en la comisión en la cual entró, y bueno, no sé, ¿será que de repente algunos legisladores tendrán que ponerse a mirar hacia arriba y preguntarse a veces por qué tal cosa, por qué esto que estoy viendo? De momento, pero mirá que yo soy vasco y soy bastante porfiado, así que lo voy a mantener al proyecto acá arriba, y por algo estamos hablando nosotros, y yo me doy cuenta que es porque ahí en el eje del río Uruguay es donde más se está yo estoy en el grupo Cielos Limpios de la Argentina, y claro, en la Argentina ahí están mandándole un avión atrás del otro, y de ratos se ve que tocan al Uruguay. Y bueno, después tengo algunas filmaciones que ya me preocuparon bastante porque son aviones que recorrieron en el sentido este-oeste al país, que no lo habían hecho y que han pasado en el eje del Río Negro. Y bueno, me las voy guardando, como te digo, si yo estoy dispuesto a enfrentarme en el buen sentido al almirantazgo de la Fuerza Aérea, es porque les voy a llevar documentación que se ve que ellos no tienen. Entonces, no. Esa es mi explicación. A veces parece un poco ingenua, ¿no? Diputado, muchas gracias por estos minutos brindados a Ver para Creer. Ha sido un gusto y, por supuesto, desde aquí vamos a continuar siguiendo de cerca cómo evoluciona todo este tema y también las posibles respuestas que le pueda brindar la Fuerza Aérea. No, sin duda que gracias a ustedes, y quédense tranquilos que cuando tienen este gesto, ni bien yo tenga una respuesta, me voy a preocupar de mandársela expresamente a ustedes que han tenido el gesto de invitarme y participar en su programa. Que pasen muy bien. Muchas gracias por el contacto. Escuchábamos y veíamos al diputado César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente. Nosotros con esto vamos cerrando esta segunda entrega del ciclo 2023 de Ver para Creer, agradeciendo como siempre a Máximo San Martín, que me viste de pies a cabeza semana a semana y que además se prepara con todo para este próximo 24 de agosto. Si querés ir bien engalanado a la fiesta, tenés que darte una vueltita por Máximo San Martín, vestimenta para hombres, además te asesora por completo, y por supuesto a ustedes por elegirnos semana tras semana. Será hasta el jueves próximo.